En la ciudad de Los Ángeles, a las 21 horas, 6 minutos de un martes de marzo, una mujer al borde del colapso presionó el botón de llamada de emergencia. No gritó. Su voz apenas superaba un susurro. Se identificó como Alma Rivers, vecina del barrio Silver Lake, una zona donde las plantas en macetas decoran las ventanas y los buzones aún tienen nombres escritos a mano. Según dijo su esposo, Neil Rivers, acababa de caer herido frente a la puerta de su apartamento, el 3B. Lo único que supo contar fue que había escuchado unos ruidos secos y violentos. Luego, silencio. Mucho silencio. Lo que nadie imaginaba era que esa llamada sería el punto de partida de una historia tan confusa como inquietante. Una historia que no parecía propia de esa zona tranquila, donde todos saludan con la cabeza, y nadie imagina que detrás de una puerta pintada de verde pueda ocurrir algo más allá de una pelea de pareja o una mala noche. La operadora activó el protocolo de riesgo vital y en menos de 5 minutos, la patrulla más cercana, con los agentes Josh Méndez y Dina Coe, se presentó en el lugar. Lo que encontraron no tenía sentido. El cuerpo de Neil, semi-inconsciente, yacía al borde del umbral, inclinado sobre su lado derecho. No sangraba como en las películas, pero tenía la piel grisácea y una expresión congelada, como si hubiera visto algo que no logró procesar del todo. A un lado, muy cerca, 5 casquillos de bala 9 milímetros marcaban una línea invisible que iba desde el pasillo hasta la puerta de entrada. Parecían colocados con pinzas. No había sangre en la pared, no había señales de lucha, no había nada. El apartamento, abierto de par en par, era una postal de orden y rutina. Una mesa con tazas de cerámica, una manta doblada sobre el sofá y unas chanclas apoyadas perfectamente simétricas junto a la cama. Casi podía olerse el detergente. Ningún cuadro caído, ninguna lámpara rota, ni un portazo fuera de lugar. Una calma tan incómoda que dolía en los oídos. Alma, la esposa, estaba dentro, sola, entera, con una bata de casa y una expresión neutra, como si aún no entendiera qué había pasado. Contó que estaba preparando té, que su esposo acababa de llegar y que al escuchar los ruidos simplemente se escondió tras el sillón. No vio nada, no escuchó gritos, no abrió la puerta, no tocó a su marido. Solo llamó a emergencias cuando el sonido terminó. Pero algo no cuadraba. Los agentes notaron de inmediato que Alma no tenía ni una sola mancha, ni en sus manos ni en la ropa. Nada. Como si no hubiera estado a metros de un hombre herido a quemarropa. En el ambiente, el aroma a desinfectante aún flotaba como niebla. Era como si la casa hubiera sido limpiada antes de que llegara la policía, aunque no había tiempo para eso, o como si el caos jamás hubiera estado ahí. Michael Laird, detective con más de 2 décadas entre archivos, cafés fríos y madrugadas frente a pizarras llenas de hipótesis, fue asignado al caso esa misma noche. Laird no era de los que corrían. Observaba, escuchaba, leía los espacios vacíos. Caminó por el apartamento con la calma de quien conoce los detalles más que los hechos. Lo primero que le llamó la atención fue una mesa auxiliar cerca de la entrada. En el vidrio había huellas frescas. Fueron levantadas con cuidado y tras un análisis preliminar se confirmó que eran de Alma. Ninguna tenía rastros de sangre. Eso implicaba 2 posibilidades: que ella tocó la mesa antes del ataque o después. En ambos casos, la lógica empezaba a resquebrajarse. Para una audiencia española, esto sería como entrar a casa después de un día largo, encontrar el café aún caliente, el móvil donde lo dejaste, pero ver que las cortinas están cerradas cuando tú las abriste esa mañana. Esa sensación de que algo no encaja, aunque no puedas explicarlo. Lo que los oficiales vieron esa noche era justamente eso, una escena que no gritaba crimen, pero que susurraba algo mucho más profundo. Neil fue trasladado al hospital. Estaba vivo, aunque apenas. Los médicos dijeron que su estado era crítico, pero estable. Fue intubado y sedado. Nadie podía hablar con él. Nadie podía saber qué vio. ¿Qué pasó en esos segundos antes de caer? Y mientras tanto, Alma volvió a cerrar la puerta del apartamento. Se quedó sola, sin ser arrestada. La ley no tenía aún razones suficientes para detenerla. No había testigos, no había prueba directa. Solo algo en su manera de moverse,
de mirar el suelo más que a los ojos, algo que el viejo instinto de Laird detectó de inmediato. Una cosa es el miedo, otra, muy distinta, es la ausencia total de emoción. Ese primer día, el informe policial solo anotó, sin signos de entrada forzada, sin objetos sustraídos, sin desorden aparente, víctima herida por arma de fuego a corta distancia, posible relación personal con el atacante. Y así comenzaba todo. En un edificio donde nunca pasa nada, donde los vecinos discuten por el uso del ascensor y donde un tiroteo no entra en las posibilidades. En una casa donde no faltaba el pan, pero sí tal vez el amor. En una noche cualquiera, en una ciudad demasiado acostumbrada a mirar hacia otro lado, Laird, camino a su coche, pensó en eso, en cómo a veces la calma más grande esconde el estruendo más violento, y en cómo el peligro, muchas veces, no viene de fuera, está dentro, esperando. Los días siguientes al ataque no trajeron respuestas, solo más preguntas. Neil Rivers seguía hospitalizado, su cuerpo sostenido por máquinas que trabajaban en silencio. No despertaba, no reaccionaba. Era como si su mente se hubiese escondido en lo más profundo, justo donde los recuerdos dejan de tener forma. Mientras tanto, Alma Rivers mantenía una rutina casi perfecta. Visitaba el hospital por las tardes, hablaba con tono bajo con los médicos y volvía a casa en taxi sin mirar a nadie. Nada en ella parecía alterado, más allá del maquillaje mal aplicado o de los silencios incómodos cuando alguien la saludaba en la entrada del edificio. Michael Laird, por su parte, no descansaba. No porque le gustara el drama, sino porque sabía leer entre líneas. Había estado en cientos de escenas, pero pocas veces había sentido ese tipo de vacío que encontró en el apartamento de los Rivers. No se trataba de lo que estaba ahí, sino de lo que no estaba. Los robos dejan huellas, las peleas, desorden, los crímenes improvisados, errores. Pero aquí todo era demasiado limpio, demasiado neutro. Como si alguien hubiese preparado una escena, no para esconder algo, sino para no dejar nada. Solicitó el informe forense preliminar. Lo que encontró reforzó sus sospechas. La trayectoria de la bala principal era precisa. Entró por la parte lateral de la cabeza, a menos de 1 metro de distancia. No había restos de pólvora en el cuerpo de Alma, tampoco ADN de terceros. Sin embargo, lo más extraño fue descubrir que el cerrojo de la puerta no tenía señales de violencia. Ninguna, ni rascaduras, ni presión. El pestillo estaba intacto. Para Laird, eso significaba solo una cosa. Quien disparó tenía acceso autorizado al lugar. La primera hipótesis oficial descartaba el intento de robo. No faltaba nada. No joyas, no relojes, no ordenadores. La cartera de Neil, sí, pero con solo $50. ¿Un ladrón se arriesgaría por eso? Muy poco probable. Lo cierto es que la única huella reciente, además de las del propio Neil, eran las de Alma en la mesa auxiliar, colocadas en una posición curiosa, justo junto al marco inferior de la puerta, como si se hubiera apoyado para mirar hacia afuera, o como si hubiera estado esperando algo. Los agentes Josh Mendes y Dina Coe, que aún asistían a Laird en la recolección de pruebas, mencionaron un detalle que parecía menor, pero no lo era. El timbre del apartamento no funcionaba. No era por casualidad. El cableado estaba cortado desde dentro del marco, como si alguien lo hubiera manipulado para que no hiciera ruido. Eso podía indicar que quien tocó la puerta no quería anunciar su llegada, y que quien abrió sabía que vendrían. Mientras tanto, Alma mantenía su discurso intacto. Dijo que Neil llegó como cada noche, que ella estaba en el salón leyendo y que no vio ni escuchó nada más allá de esos golpes secos. Añadió que el miedo la bloqueó, que no pudo moverse, que solo cuando todo quedó en silencio fue que marcó al 911. Pero lo curioso es que, según los registros telefónicos, la primera llamada a emergencias no fue suya, sino de una vecina del segundo piso que escuchó los disparos desde su ventana abierta. Alma llamó solo después. El detective pensaba en eso mientras repasaba los archivos. No la juzgaba, pero no confiaba en ella. Había algo en su forma de narrar los hechos, algo demasiado ordenado, demasiado sin vida.
No eran solo las palabras, era el tono, los silencios, la frialdad. Para una mujer que había visto a su esposo caer sangrando frente a la puerta, Alma Rivers no parecía afectada. Más bien parecía alguien que ensayó su reacción una y otra vez hasta lograr que no temblara. En las cámaras de seguridad del edificio, solo se veía a Neil entrar a las 20:52. Nada más. Ninguna figura sospechosa. Ningún extraño. Nadie entró. Nadie salió. En la escalera, ni un ruido captado por los micrófonos. El pasillo estaba en completa calma. Eso volvió a dejar a Laird con una duda pesada. Si nadie entró, si nadie salió, si la puerta no fue forzada y si Alma dice no haber visto nada, ¿qué ocurrió exactamente? Pidió un análisis financiero de la pareja, buscando otra entrada. A veces la clave no está en lo que se dice, sino en lo que se gasta. Lo que encontró encendió una alarma. Un mes antes del ataque, Neil contrató una póliza de seguro de vida por $400,000. La beneficiaria era, por supuesto, Alma. Nada ilegal, pero sí sospechoso. Más aún cuando descubrió que, 3 días después del ingreso de Neil al hospital, Alma había solicitado un anticipo de $40,000. La razón alegada: gastos médicos. Con ese dinero pagó deudas, cerró 2 tarjetas de crédito y transfirió $10,000 a una cuenta bancaria nueva a su nombre. No había delito ahí, al menos no por ahora, pero sí intenciones. ¿Quién actúa así cuando su esposo está en coma? Laird lo anotó en su libreta como lo hacía con todo. Sin adornos, sin emociones. Solo los hechos, lo enseñaban en la academia. Si el crimen no te grita, escúchalo susurrar. Esta vez el susurro era claro. Todo parecía normal, pero nada lo era. En este caso, lo que no se veía era lo que más ruido hacía. El giro vino sin aviso, como ocurre con las cosas que ya estaban ahí, pero uno no quiere verlas. Michael Laird seguía el caso con paciencia quirúrgica. Analizaba cada movimiento de Alma Rivers como quien espera que una pieza de ajedrez revele su función. No había confesiones, no había testigos, pero algo se sentía fuera de lugar. Y como todo buen detective sabe, lo que no encaja suele ser lo más importante. La revisión de las cámaras del edificio ofreció algo más que silencios. En al menos 3 ocasiones distintas, entre febrero y la semana del ataque, se identificó a un hombre que subía hasta el 3er piso, siempre en horarios en que Neil no estaba en casa. Nunca usaba el ascensor. Siempre tomaba las escaleras, como si supiera que debía evitar ser visto demasiado. El sistema de seguridad no grababa dentro del pasillo, pero sí en la entrada. Gracias a la calidad del video, lograron captar parcialmente la matrícula del vehículo que lo traía, una SUV gris con placas del estado de California. Con esos datos, Laird cruzó registros. No tardó en identificar al conductor. Leo Phelps, 32 años, instructor personal de un gimnasio ubicado a 6 cuadras del apartamento de los Rivers, sin antecedentes, ninguna denuncia, imagen pública limpia, cuerpo atlético, sonrisa amplia, de esos que en redes sociales aparecen siempre motivando con frases tipo «Hoy se puede», pero en este caso, lo que motivaba no era el ejercicio, sino la cercanía con Alma. Los vecinos confirmaron que lo habían visto entrando solo. Nunca con Neil, siempre con ella. Una vecina del 2º piso dijo que los escuchó reír en una ocasión y que Alma salía más arreglada después de que él se iba. Parecían detalles menores, pero para Laird eran piezas claras. Las visitas nocturnas, la conexión emocional, los movimientos de dinero, la ausencia de señales de entrada forzada. Todo formaba una red que comenzaba a tomar forma. El crimen no había llegado de afuera. Había crecido desde dentro. Con una orden judicial, el equipo de análisis digital accedió al historial telefónico de Alma. Lo que encontraron no fue escandaloso, pero sí revelador. Mensajes constantes con Leo, llamadas de larga duración, notas de voz con tonos afectivos, emojis de corazones. En ningún momento hablaban de un plan, pero sí de una complicidad evidente. Una frase, enviada por Leo 2 días antes del atentado, destacaba del resto. «Todo esto pronto se termina. Confía en mí». Ambigua sí,
pero peligrosa. Laird anotó ese mensaje en su cuaderno, lo leyó varias veces y lo compartió con el fiscal de distrito. No era suficiente para una imputación formal, pero sí lo bastante serio como para justificar una nueva citación. Esta vez, Alma fue interrogada nuevamente en la comisaría. Se le preguntó directamente por Leo. Su reacción fue pausada. Dijo que lo conocía del gimnasio, que era un buen tipo, que no tenían ningún tipo de relación íntima. Añadió que le parecía injusto que se intentara ensuciar a alguien por una simple amistad. Nada más. Pero la evidencia mostraba otra cosa. No eran solo mensajes, era la frecuencia, los horarios, el patrón emocional. Para Laird, eso no era solo una coincidencia, era un vínculo activo. Tal vez no criminal todavía, pero sí lo bastante íntimo como para generar preguntas. ¿Por qué negarlo si no había nada que ocultar? El detective lo tenía claro. Si no hay motivo, no hay crimen. Pero aquí ya había un móvil que empezaba a asomar. Neil estaba en coma. La única testigo del hecho era su esposa, quien además tenía una relación cercana con un tercero, a espaldas del herido. Y ese tercero había estado en el edificio el mismo día de los disparos. ¿Casualidad? Leo, al ser entrevistado informalmente, afirmó que ese martes había estado dando una sesión privada en el gimnasio. No había cámaras que lo confirmaran. El registro de asistencia tampoco lo incluía. Lo único que sostuvo fue su palabra. Y si bien eso no era suficiente para incriminarlo, tampoco lo alejaba de la línea de fuego. Cuando Laird le preguntó si sabía algo sobre el seguro de vida de Neil, Leo negó conocer cualquier asunto personal de la pareja, pero su rostro no coincidía con su respuesta. No parecía sorprendido, no parecía interesado, solo cansado. La reflexión de Laird fue directa. Las personas no necesitan ser culpables para esconder cosas. A veces basta con tener miedo. A veces basta con estar demasiado cerca del fuego. Y Leo estaba, sin duda, demasiado cerca. La investigación comenzó entonces a bifurcarse. Por un lado seguía el rastro de Alma, su historial financiero, su relación con Neil, su reciente comportamiento clínico. Por otro, el análisis digital profundizaba la conexión con Leo. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. Una enfermera del hospital, identificada como Tasha Ray, presentó un informe escrito de manera voluntaria. En él afirmaba que, una semana después del ingreso de Neil, Alma fue encontrada sola en la sala de cuidados intensivos, manipulando los controles del respirador artificial sin autorización. No hubo consecuencias médicas, porque el personal la detuvo a tiempo. En ese momento se consideró una confusión, pero ahora, en contexto, el incidente tenía otro color. El hospital, al revisar los registros de acceso, confirmó que Alma había entrado usando su tarjeta de visitante, fuera del horario establecido. Estuvo sola con Neil durante casi 6 minutos. No era un delito, pero sí una acción sospechosa. Para Laird, la línea comenzaba a definirse. No se trataba de una agresión impulsiva. Esto era otra cosa, una secuencia. Una cadena de acciones pequeñas que, al unirse, contaban una historia distinta, más oscura, más personal. Y así, poco a poco, el caso dejaba de parecer un hecho aislado y comenzaba a parecer un guión cuidadosamente editado. Uno donde cada paso tenía una intención, aunque nadie lo dijera en voz alta. La historia ya no era una historia. Era un rompecabezas sin tapa, de esos en los que uno arma las esquinas primero, buscando orden, pero el centro se resiste. Michael Laird lo sabía. Los casos complejos no estallan, se deslizan. Se infiltran en lo cotidiano como el polvo bajo la alfombra. Y este caso ya no se trataba solo de un ataque. Era algo más, algo con raíces más profundas que una simple traición. A medida que Neil seguía en coma, Alma parecía avanzar sin mirar atrás. La visita al hospital se redujo a una vez por semana, apenas 20 minutos. Siempre sola, siempre con excusas. Decía que necesitaba cuidar de su salud mental, que la rutina le estaba afectando. Pero lo que en realidad hacía, según los registros bancarios, era rehacer su vida en otra zona. En menos de un mes, alquiló un nuevo apartamento en el área de Glendale. Un lugar más moderno, más luminoso, más lejos de todo lo que la conectaba con su esposo.
Los movimientos financieros revelaban una línea clara. Con el adelanto del seguro, había saldado 2 tarjetas de crédito, una deuda de automóvil y además realizó una transferencia directa de $5,000 a una cuenta abierta recientemente a su nombre. Todo legal, todo dentro de lo permitido por la aseguradora. Pero lo que despertaba sospechas no era el acto en sí, sino la frialdad con que lo ejecutó. Neil seguía vivo, aunque ausente, y Alma ya comenzaba a cerrar etapas. En paralelo, Leo Phelps mantuvo un perfil bajo. El gimnasio donde trabajaba no reportó ningún comportamiento extraño, pero Laird sabía leer más allá del papel. Lo más inquietante era que Leo había visitado el nuevo domicilio de Alma en al menos 2 ocasiones. Las cámaras del edificio lo captaron entrando por el estacionamiento subterráneo, siempre después de las 9 de la noche, cuando las luces del vestíbulo ya estaban apagadas. No se trataba de encuentros sociales, eran visitas calculadas, silenciosas. El detective tenía claro que, si bien no había evidencia concreta que los involucrara en un crimen, el comportamiento conjunto era sintomático. No se trataba de sentimientos, sino de patrones. Y este patrón era común en los casos donde el crimen no se ejecuta en un instante, sino que se cultiva lentamente, bajo la apariencia de normalidad. La decisión de avanzar vino tras una conversación con la madre de Neil, Carolyn Rivers. Ella, a diferencia de Alma, estaba todos los días en el hospital. Tomaba notas, preguntaba a los médicos, organizaba turnos con las enfermeras. Fue ella quien advirtió al personal sobre un detalle que parecía menor, pero no lo era. Alma había comenzado a preguntar insistentemente por las condiciones legales para suspender el soporte vital de su esposo. Decía que Neil no querría vivir así, que debía considerarse la posibilidad de desconectarlo si no mostraba avances. Lo dijo en voz baja, en una junta médica, frente a profesionales. Pero la manera en que lo dijo, sin emoción ni conflicto, dejó a todos incómodos. La ley exigía que hubiera un documento firmado por el paciente para tomar esa decisión. Neil no lo tenía, así que la sugerencia quedó archivada, pero no olvidada. Laird incluyó esa observación en su informe y pidió acceso completo a los movimientos de Alma. La aseguradora, tras el pedido formal, confirmó que ella había solicitado una segunda parte del seguro, esta vez por $150,000, presentando como respaldo un informe médico actualizado que describía a Neil como paciente en estado vegetativo con pronóstico incierto. El pago fue aprobado. Con ese dinero, Alma hizo algo inesperado. Vendió la propiedad conyugal. Según los registros, el 12 de abril el apartamento fue puesto en el mercado y vendido antes de finalizar el mes. La transacción fue limpia, sin objeciones legales. Alma figuraba como cotitular, por lo que no necesitaba permiso judicial para completar la venta. El dinero de la operación fue depositado en una cuenta conjunta inicialmente, pero luego transferido a otra de uso exclusivo. La noticia llegó al hospital a través de Carolyn. Fue ella quien notó que la dirección postal de contacto de Alma había cambiado, que ya no vivía en el vecindario, que había comenzado a enviar correspondencia desde San Diego. Nadie la vio empacar, nadie la ayudó con la mudanza. Solo un registro de cámara de peaje confirmó su salida por la autopista I-5, rumbo al sur, en compañía de Leo Phelps. En su nuevo destino, Alma alquiló un pequeño apartamento con vista al mar. Las imágenes que subía a redes sociales mostraban cafés, atardeceres, frases sobre comenzar de nuevo. Nada sobre Neil. Nada sobre el proceso médico en curso. Nada que indicara que su esposo seguía vivo, conectado a máquinas, con su madre sentada a su lado cada mañana. La ausencia de culpa era lo que más desconcertaba a Laird. No había luto, no había confusión, solo distancia, como si Alma hubiese decidido cortar con todo lo anterior sin mirar siquiera por el retrovisor. Para él no se trataba ya de buscar culpables. Era comprender qué tipo de persona podía avanzar como si nada tras una tragedia tan profunda. En este punto, el caso ya no era sobre un crimen puntual. Era sobre un tejido entero de decisiones que se conectaban como cables invisibles. Lo económico, lo emocional, lo legal. Cada parte formaba una narrativa que se repetía en otros expedientes,
pero que aquí se mostraba con una frialdad que helaba los huesos. Laird, en uno de sus informes internos, escribió una frase que no era para fiscales ni superiores, sino para sí mismo. No todos los crímenes dejan sangre, algunos solo dejan vacío. Y en este caso, el vacío no era solo el que rodeaba la cama de Neil en la unidad de cuidados intensivos. Era el mismo que comenzaba a crecer en los archivos, en las grabaciones, en los silencios de Alma y en las visitas de Leo que no quedaban registradas en ningún calendario oficial. El momento que cambió todo no fue una explosión, ni una detención, ni una confesión. Fue apenas una señal débil en una pantalla médica. Una línea que subió apenas 1 milímetro más de lo normal. Luego otra. Luego, un movimiento mínimo del dedo índice derecho. Neil Rivers despertó 9 meses después del ataque. No lo hizo con palabras ni gestos dramáticos, solo con un parpadeo lento, con los ojos irritados y con una confusión que llenó la sala sin que nadie dijera una palabra. Carolyn Rivers estaba allí, como cada día. No lloró, no gritó, se acercó y le habló como siempre, como si ese momento hubiese estado esperando su turno desde hacía meses. Los médicos no podían explicarlo del todo. El pronóstico era reservado, pero las primeras pruebas neurológicas indicaban que Neil reconocía rostros, seguía movimientos con la mirada y respondía con gestos primarios. Fue un cambio que nadie esperaba, salvo su madre. Ella nunca dudó. Laird recibió la noticia por mensaje interno. Fue escueto. Paciente Rivers muestra signos de recuperación. Habla poco. Conexión parcial. No hizo falta más. El detective sabía que ese hilo, por fino que fuera, podía cambiar toda la investigación. Lo que no imaginaba era que Neil comenzaría a hablar con más claridad de lo que cualquiera había anticipado. A mediados de febrero, durante una sesión de terapia del habla, Neil logró pronunciar una frase incompleta pero comprensible. Ella tenía el arma. Después, otra más clara. La vi. Era Alma. Los médicos documentaron cada palabra, no como una declaración judicial, sino como parte del registro clínico. Pero al revisar los apuntes, Laird supo que había cruzado un umbral. Ya no se trataba de teorías. Ahora había un testimonio directo, aunque fragmentado, que señalaba a Alma como la persona presente en la escena con un arma en la mano. No era solo importante por su contenido, sino por el momento en que aparecía. Alma llevaba meses fuera del radar. Leo también. Nadie los había buscado activamente, porque el caso no tenía elementos suficientes para acusar formalmente a nadie. Pero ahora, con el testimonio de Neil, todo cambiaba. Lo que era una sospecha se convertía en una línea de investigación directa. Laird no actuó de inmediato. Sabía que cualquier paso en falso podía destruir lo que tanto costó construir. En lugar de emitir una orden, solicitó una revisión completa de las actividades financieras de Alma desde que dejó Los Ángeles. Lo que encontró confirmó que ella no había comenzado una nueva vida. La había diseñado cuidadosamente. El dinero del segundo anticipo del seguro había sido transferido a cuentas vinculadas a una dirección en San Diego. Desde allí, se habían hecho pagos a una inmobiliaria en Hawái. Un mes después, una propiedad fue comprada al contado en la isla de Oahu, a nombre de Alma Rivers. La operación no era ilegal. La fuente del dinero estaba documentada. Pero el momento, el contexto y la rapidez levantaban preguntas. ¿Por qué mudarse tan lejos? ¿Por qué hacerlo sin declarar la situación médica de su esposo? ¿Por qué pagar al contado en un estado donde no tenían familia ni vínculos conocidos? Lo que terminó de cerrar el círculo fue una revisión cruzada de vuelos, terrestre, marítimo y aéreo. Leo Fells también había viajado a Hawái en el mismo mes, en un vuelo con conexión en San Francisco. La dirección postal que usó para el alquiler temporal coincidía con la zona residencial donde Alma había adquirido el nuevo apartamento. A partir de ahí, Laird entendió que la historia no había terminado en Los Ángeles. Solo se había trasladado a otra postal. El siguiente paso fue verificar si el arma utilizada en el ataque de marzo de 2023 había sido registrada oficialmente. No lo estaba.
pero el número de serie que había sido parcialmente raspado permitió rastrear su venta inicial. El arma había sido comprada a principios de ese mismo año en una feria de armas en Nevada, usando una identidad no verificada. Lo inquietante fue que el comprador, según una declaración obtenida de un comerciante, era un hombre joven, atlético, de piel bronceada, acento californiano. La descripción coincidía con Leo. Al ser contactado informalmente, Leo admitió que, en efecto, había comprado un arma ese año. Dijo que lo hizo por seguridad, que la tenía guardada y que nunca la usó. Añadió que Alma le había pedido el favor porque tenía miedo en casa, que pensaba que alguien los estaba siguiendo. Una historia conveniente, pero inverificable. Laird no lo presionó. Sabía que Leo no hablaría más sin un abogado. En cambio, sumó todo al informe y pidió una nueva orden judicial para obtener los registros de ubicación del teléfono de Alma en la fecha del ataque. Los datos confirmaron que ella estaba en casa desde las 19:30 hasta el momento de la llamada al 91. Lo que no cuadraba era que, según el informe preliminar, Alma había declarado haber escuchado los disparos recién cuando Neil llegó, pero los registros de movimiento del ascensor indicaban que él había entrado al edificio casi 20 minutos antes del primer disparo. Eso dejaba dos opciones. O Alma no estaba donde decía estar, o sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Para Laird, la lógica era simple. Los errores no se cometen al mentir, sino al repetir una mentira muchas veces. En este caso, el relato de Alma empezaba a tener huecos por todos lados. La línea temporal no cuadraba. Los movimientos financieros eran demasiado eficientes. Las emociones inexistentes. Y sobre todo, la memoria de Neil, aunque rota, ya no era un silencio. Era una advertencia, una puerta entreabierta a una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para ser contada. El calendario marcaba marzo de 2024, cuando Neil Rivers tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. No la anunció, no la discutió con médicos, ni con abogados, ni con el detective Michael Laird. Solo lo compartió con una persona, su madre, Carolyn. Le dijo que necesitaba respuestas, que no quería venganza, pero sí verdad, que algo dentro de él no lo dejaba dormir. No eran los dolores físicos ni las cicatrices visibles, sino ese vacío que se había quedado pegado a su memoria, ese recuerdo difuso pero persistente de la noche en que casi muere. Su estado médico seguía siendo frágil. Caminaba con dificultad, usaba bastón, y la terapia del habla apenas comenzaba a recuperar fluidez. Aún así, Neil se movía con una determinación extraña, como si lo que estaba por hacer no le dejara opción. Sabía que la justicia formal iba lenta. Sabía que Laird acumulaba pruebas, pero que sin un testimonio más sólido, sin evidencia directa, el caso podía terminar archivado. Y él no quería morir, otra vez, sin saber por qué. Con la ayuda de un amigo de confianza, Neil organizó su viaje a Hawái sin dejar rastros evidentes. Usó una tarjeta prepagada, reservó una habitación a nombre de otra persona y voló desde un aeropuerto secundario para evitar ser detectado por los canales tradicionales. No fue un escape, fue un acto privado, un cierre personal. Como un libro que uno decide terminar a su manera, sin esperar el final oficial. Llegó a la isla de Oahu en silencio. Su cuerpo resentía el viaje, pero su mente estaba enfocada. Se hospedó en un pequeño hotel cercano al centro comercial Ala Moana. Solo por una noche. Pagó en efectivo. No dio explicaciones. Caminaba despacio, con la espalda encorvada, pero sus ojos no se detenían. Miraba cada detalle, cada rostro, cada puerta. Reconocía las calles por fotos que había visto en los registros y sabía que Alma vivía en un edificio de 3 plantas, cerca del mar, en una zona residencial donde nadie hace preguntas. Esa noche las cámaras de seguridad del complejo captaron su ingreso a las 20:04. No llevaba equipaje, solo una mochila colgada del hombro. Tomó el ascensor y subió directamente al 4º piso. No se detuvo. No dudó. La puerta del apartamento 4C se abrió sin forcejeo.
No hay registros visuales del interior. Las cámaras no cubrían esa área por motivos de privacidad, pero lo que ocurrió adentro dejó una huella clara. A las 21:48, Neil salió del edificio. Su paso era más lento, su expresión vacía. No miró hacia atrás. Caminó hasta la esquina, subió a un taxi y se dirigió al distrito de Aiea, donde había reservado un alojamiento temporal por 7 días bajo un nombre falso. No encendió el móvil, no se conectó a internet, no contactó a nadie. A la mañana siguiente, el personal de mantenimiento del edificio encontró el cuerpo de Alma Rivers. Estaba en el suelo de la cocina, con marcas visibles en el cuello. La escena no presentaba signos de lucha intensa. Ningún mueble caído, ningún objeto roto. Un cuchillo sin manchas descansaba sobre la encimera. La puerta estaba cerrada desde dentro. No faltaban pertenencias, no había señales de robo. Los forenses concluyeron que la causa de muerte había sido una obstrucción respiratoria durante un forcejeo físico. El análisis de ADN reveló rastros biológicos de Neil en el cuerpo y bajo las uñas de Alma. No había heridas de arma blanca ni golpes letales, solo presión sostenida. Las marcas en el cuello eran compatibles con una contención prolongada, no con un estrangulamiento tradicional. La hipótesis inicial apuntó a un enfrentamiento personal, un choque directo entre dos personas que compartían un pasado complejo y una verdad a medias. La policía de Hawái, al cruzar los registros de video, identificó a Neil como principal sospechoso. Emitieron una orden de búsqueda, pero él ya no estaba en la isla. Durante 6 semanas no se supo nada de su paradero. Los medios locales publicaron su imagen. Algunos lo llamaban prófugo, otros sobreviviente. Las redes sociales se dividieron, pero el silencio oficial fue absoluto. En septiembre de ese mismo año, Neil Rivers se presentó voluntariamente en una comisaría de Los Ángeles. Caminó con bastón, acompañado por su madre, y pidió hablar directamente con el detective Michael Laird. Su actitud era serena, no llevaba abogado, no mostró resistencia, solo dijo una frase: "No fui a matarla, solo quería escucharla decirlo". Laird lo escuchó en silencio. Ya no era el mismo hombre que investigó un ataque sin testigos. Ahora tenía frente a sí a alguien que había vivido una historia completa. Alguien que había perdido, sobrevivido, recordado y actuado. Lo que Neil relató fue sencillo, sin adornos. Dijo que Alma tomó un cuchillo al verlo entrar, que hubo tensión, que discutieron, que él le pidió la verdad, que ella se resistió, que se defendió, que forcejearon y que en medio de ese caos, sin intención directa, él la sostuvo por el cuello hasta que dejó de moverse. No lloró, no pidió perdón, solo explicó lo que recordaba. Afirmó que no hubo planificación, que no buscaba justicia, sino una confesión, que el viaje no fue una venganza, sino una necesidad, que no podía vivir con la idea de no saber. La fiscalía abrió un expediente por homicidio en 2º grado, pero el contexto ya no era el mismo. La figura de Neil no era la de un agresor clásico. Era la de una víctima que había sido arrastrada por una cadena de decisiones ajenas y que, en medio del dolor, había tomado un camino que muchos nunca comprenderían del todo. Uno donde el cierre no llegó por tribunales, sino por un acto desesperado de enfrentar lo que la justicia aún no había resuelto. El juicio comenzó un martes nublado de noviembre en el Tribunal del Condado de Los Ángeles. Afuera, unos pocos medios aguardaban bajo paraguas, cámaras listas, sin gritos ni pancartas. No era un caso con titulares fáciles. No se trataba de una celebridad, ni de un escándalo político. Pero dentro de esas paredes, lo que se iba a discutir tocaba fibras más hondas. ¿Puede alguien dañado hasta la médula defenderse cuando el sistema no lo hace? ¿Hasta qué punto es justicia y cuándo se convierte en venganza? Neil Rivers entró caminando con dificultad, flanqueado por 2 oficiales y su madre, Carolyn. Su imagen contrastaba con la del acusado común. Rostro pálido, temblor en la mano derecha, mirada opaca. La fiscalía lo acusaba de homicidio en 2º grado por la muerte de Alma Rivers en la isla de Oahu. No discutían que él estuvo allí, no negaban el encuentro. Lo que ponían en duda era su versión, que actuó por miedo, que forcejearon y que no pretendía causarle la muerte.
Desde el inicio, el tono del juicio fue extraño. No hubo público hostil ni familiares exigiendo justicia. Alma no tenía hermanos, ni hijos, ni amigos que quisieran estar presentes. La única figura constante en la sala era Caroline, sentada a pocos metros del estrado, sosteniendo una libreta pequeña donde anotaba todo, incluso lo que no necesitaba registrar. La fiscalía planteó una línea clara. Neil había viajado con una intención definida. Había ocultado su identidad, planificado un desplazamiento a otra jurisdicción y abandonado la escena tras la muerte. Para ellos, eso era suficiente para probar una conducta premeditada. El fiscal mostró las grabaciones de las cámaras del edificio en Hawái, el análisis forense del forcejeo y las heridas compatibles en ambos cuerpos. Según su teoría, Neil había cruzado una línea legal, emocional y moral. Pero la defensa tenía otra narrativa. Y no se trataba solo de lo técnico. Su abogado, un exfiscal devenido en defensor público, pidió al jurado mirar a Neil más allá del día del incidente. Presentó un dossier médico con más de 200 páginas. Mostró pruebas de su trauma cerebral, parálisis parcial, pérdida de memoria episódica, ansiedad severa y una serie de informes psiquiátricos que describían un cuadro de trastorno por estrés postraumático. Lo que construyeron fue la imagen de un hombre que no solo fue víctima de un intento de asesinato, sino también del silencio institucional. Argumentaron que su viaje no fue un plan criminal, sino el acto desesperado de alguien que necesitaba cerrar una herida abierta. Que Alma representaba una amenaza no solo por lo que había hecho, sino por lo que aún podía hacer. Que Neil temía por su vida, incluso después de haber sobrevivido. Los testimonios médicos fueron clave. 2 especialistas explicaron cómo una persona con daño neurológico puede actuar impulsivamente bajo una situación de estrés extremo, incluso sin recordar con claridad los pasos intermedios. Señalaron que Neil mostraba respuestas cerebrales compatibles con una percepción alterada del peligro. No justificaron el acto, pero sí lo contextualizaron. El momento más delicado fue cuando Neil, con ayuda de un terapeuta del habla, declaró ante el jurado. Su tono era plano, a veces entrecortado. Dijo que no quería verla muerta, que quería respuestas, que el rostro de Alma era el último que había visto antes de caer aquella noche, que su voz, según recordaba, fue lo último que escuchó antes del primer disparo, que durante meses creyó que todo había sido un error, hasta que los fragmentos comenzaron a ordenarse. Contó que al verla en el apartamento de Hawái, no sintió rabia, sino ansiedad. Dijo que ella lo miró con sorpresa y luego con enojo, que tomó un cuchillo, que él solo quiso hablar, pero ella se acercó, que sintió el metal, quienes lucharon, que reaccionó por instinto y que cuando todo terminó, el silencio fue peor que el que había sentido en la cama del hospital. La fiscalía lo acusó de distorsionar la realidad. Mostró registros que indicaban cómo Neil había reservado todo con días de anticipación. Argumentaron que nadie viaja miles de kilómetros, con identidad oculta, si no tiene algo planeado. Dijeron que incluso un hombre traumatizado puede tener intención, que no se necesita premeditación en términos fríos para que haya culpabilidad. Pero la defensa insistió. Lo que impulsó a Neil no fue el deseo de matar, sino la necesidad de protegerse. No física, sino emocionalmente. Que había sobrevivido a una traición profunda. Que la justicia había tardado demasiado. Que no buscaba hacer justicia con sus manos, pero tampoco podía seguir esperando en silencio. El testimonio de la enfermera Tasha Ray cerró uno de los puntos más sensibles. Contó lo que vio meses atrás en el hospital. Cómo Alma había manipulado el equipo de soporte vital de Neil sin permiso. Cómo su actitud fue distante, casi técnica. Y cómo, en retrospectiva, todo parecía más grave de lo que pareció entonces. Su relato fue calmo, sin adornos, y dejó un eco en la sala. El jurado deliberó durante 18 horas. No hubo unanimidad al principio, pero poco a poco, las piezas comenzaron a alinearse. El contexto, las secuelas físicas, el testimonio médico, la reacción instintiva, la falta de pruebas directas de intención homicida. Todo eso pesó más que la planificación del viaje. La decisión llegó un viernes por la tarde. Neil Rivers fue declarado no culpable por homicidio en segundo grado. El veredicto no fue una absolución moral, pero sí legal.
La sala no estalló. No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo. Caroline abrazó a su hijo en silencio. Él no sonrió, solo cerró los ojos, como quien termina un capítulo que jamás quiso escribir. El juez archivó el intento de homicidio de 2023 como caso cerrado, con Alma Rivers identificada como principal responsable. El expediente, completo, fue derivado como material de estudio a la Academia Policial Estatal, bajo la categoría de conflicto doméstico de alto riesgo con desenlace atípico. Michael Laird redactó su informe final con una frase que no entró en el acta, pero sí en su libreta personal. No todas las verdades necesitan ser gritadas. This content is a work of fiction and art designed for entertainment and educational purposes. Any similarities to real individuals or events are purely coincidental. Certain scenes and dialogues in the video are dramatized and contain elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator firmly opposes discrimination, violence, and hatred. This channel adheres to YouTube's guidelines and respects copyright laws.